viernes es el único día donde nuestra sintonía fija que nos pasa entrevista se va por el cachimbo y pongo la música que nos trae Camilo, que esta es de los años 80, la bailé como una desenfrenada, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Boogie Oogie? Boogie Oogie, ¡Ah! sí señora. Boogie Oogie. Boogie Oogie Oogie de Taste of Honey. Exactamente. Tiene esa línea de bajo que tiene. De aquella época que todos bailábamos. Es brutal. Y eso en una buena discoteca, es que eso era para, no necesitaba uno colocarse con nada, ya con la sola música tenía uno más que suficiente. Efectivamente. Y esto pertenece a un estilo musical que fue muy de los 80 y de los 90, que es la música disco. Que bailamos todos como unos loquitos. Pero como enloquecidos. Pero vamos a cosas más concretas como es la salud, aunque bailar ayuda muchísimo al tema que vamos a conversar hoy. Pero es que fíjate, les traje música disco porque vamos a hablar de discos de la columna vertebral y más en concreto de una solicitud que nos hizo un oyente y un televidente que nos ve no solamente en las pantallas de IMAX, sino a través de nuestras redes sociales en YouTube, ve estos programas, y nos pidió vía WhatsApp que conversáramos sobre las hernias discales. Entonces vamos a hablar de discos intervertebrales, pues traer música disco. Acompañados con la música disco, o sea, eso, mejor apología imposible. Así que pues, ayer me pegué una chupada de música disco en casa. ¿No bailaste mientras hacías el tema? Mira, mientras buscaba la música, pues es que como tenía que ir oyendo, pues tú dices, anda, y que le den a todo el mundo cascos al fondo y ya está. Yo te voy a decir una cosa. Para mí la mejor música, estoy segura que los de los 70 dirán que los 70, los de los 60, los 50, pero la música de esa época, de esos años, fue fenomenal. Aparte que yo la viví, la disfruté al máximo. Para mí, esa fue la mejor época musical. Claro, pero es que la música, ¿te acuerdas que la música disco fue muy controvertida y muy que muchos hablaban de que eso había sido un paso atrás en la música? Hay mucha música disco basura. Paso atrás es el reggaetón. Pero, eso sí. Okay, eso no lo duda nadie, sino a excepción de los que cantan reggaetón. Bueno, ya está. ¿No? Pero sí que hay obras increíbles de la música disco que son fabulosas. Y no era con nada de la tecnología digital que conocemos hoy en día, Camilo. Era con un bajo, con una guitarra eléctrica y un piano eléctrico, no mucho más. Pero bueno, entremos en materia. Al disco, y vamos los discos vertebrales. Sí, y entonces, aunque la pregunta era, ¿qué es una hernia discal? Pues, hombre, la respuesta podría ser relativamente simple y sencilla. Pero cuando comencé a plantearme cómo contestarla, pues comencé a repasar cosas básicas de la columna vertebral y a medida que iba leyendo iba encontrando cada vez más preguntas que quería resolverme. Así que me tocó hacer una especie como de listado de temas para los que yo quería hacer. Entonces uno dice, lo primero es, ¿qué es la columna vertebral? Muy importante. Quiero decir, vamos a empezar por lo más básico. Y entonces uno dice, pues es una estructura de elementos apilados, ¿sí?, que dan apoyo estructural al resto del cuerpo. ¿Sí? Fíjate, es que una cosa tan sencilla. Por eso es que cuando se habla de columnas vertebrales o de vertebrado, una cosa, pues estamos hablando de algo que es central, pero que le está fundamental porque le da apoyo y estructura. El apoyo que da, por ejemplo, es que permite que los tejidos blandos tengan un punto de inserción, un punto de partida, permite que las extremidades tengan un punto de unión y a partir de ese punto de unión tengan una función de movilidad. No solamente se pueda mover, sino pueda levantar un peso, por ejemplo, o soportar una carga. El solo hecho de estar de pie significa una carga contra gravedad que es enorme en algunas ocasiones. Y nuestro peso. Y nuestro peso además, ¿sí? Pero lo que es más aún sorprendente es la capacidad de soportar carga que tiene la columna. Cada vértebra, cada grupo vertebral, ¿sí?, en la parte anterior es capaz de soportar 800 kilos. 800 kilos de carga. Y la parte posterior puede soportar hasta 600 kilos de carga. Es una brutalidad. Uno no se imagina, no se imagina la capacidad que puede tener una cosa que dice uno, es que claro, si yo lo fabrico en un metal súper aligerado con titanio y un acero de alta densidad, grados 7, 10 u 11, y no sé qué tal, ¿cómo no va a soportar eso?
Absolutamente. Pero la columna, que es un elemento orgánico, es una maravilla de la biomecánica. Es Una absolutamente... maravilla de la naturaleza. Sí, pero es que es increíble. Además de que después tú llegas y te das cuenta que muchas cosas que nosotros usamos se han inspirado en esas biomecánicas que son tan alucinantes muchas veces. Ahora, ¿cómo está conformada la columna vertebral? Pues esas estructuras superpuestas, que son las vértebras, ¿sí? Sí. Forman un conjunto, ¿Cómo así? una vértebra, un espacio, otra vértebra, un espacio, otra vértebra y así. Sí. Las vértebras no son iguales a lo largo de toda la columna, sino varían en su tamaño, en su espesor, según el tipo de función que tenga que vaya a realizar tener. en ese momento, en ese punto. La fricción para evitar el desgaste De las de vértebras. de las vértebras. ¿Sí? Muchas veces cuando ese disco, esa almohadilla está en mal estado, pues es lo que se produce, ese desgaste aumentado, ¿sí?, de las vértebras, haciendo que la columna se envejezca antes de lo que debería ser en términos generales. ¿Sí? Ahora, eso hace que entre dos se forma un núcleo que son vértebra, almohadilla, vértebra, ¿sí?, que es el conjunto vertebral. Y esos a su vez tienen unos puntos de unión, tiene 3 puntos de unión que le sirven para articularse, ¿sí? Eso le da una movilidad limitada. En el conjunto de la columna, la movilidad es mucho mayor como conjunto, pero en la unidad, la capacidad de movilidad es limitada, porque no tiene sino un punto de unión adelante, ¿sí?, entre vértebra y vértebra, Sí. y unos puntos laterales que están dados simplemente para dar soporte. El único punto articular de verdad es el punto de que está adelante. ¿Sí? Los que están laterales son simplemente para darle un apoyo. Pero lo que sostiene la estructura son todos los ligamentos que están alrededor de ese conjunto, que son los ligamentos laterales. ¿Sí? Son ligamentos que vienen desde aquí arriba, desde la cervical hasta la base, recorriendo todos los laterales de la columna vertebral, dándole una estructura de soporte para que no se muevan. Pero eso le permite también que le permite un cierto grado de movilidad hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados e incluso de rotación. ¿Sí? Te permite hacer un grado de rotación. ¿Sí? Todos van teniendo una posición en el espacio, intentando que no se salga de eso. Entonces, eso es lo que se llaman deslizamientos facetarios. Esas pequeñas articulaciones, sobre todo la anterior, que es la que más carga soporta, ¿sí?, está destinado para que el efecto de la almohadilla compense el fenómeno de compresión que se va a producir con el solo hecho de moverse, con el estar de pie, con el soportar una carga, etcétera. Una vértebra intenta comprimirse contra la otra para soportar y distribuir las cargas. Claro. Pero eso lo hace, esa distribución, para que sea uniforme, lo hace esa almohadilla intermediaria que es el disco. Es el disco vertebral. Ahora, tú te lo decía hace un momento, uno llega muchas veces y te dicen cuando estudias anatomía, o como en el caso mío, yo soy un internista. Mi visión de la columna es, en ese sentido, digamos, poco dinámica, porque a ti te dicen, la columna es así, y tiene estas curvas así, y ya está. Pues sí, pues ya está. Tú dices, esta curva pues está alterada, o está aumentada, o está reducida, o está corregida, o tiene una curvatura lateral que no debería tener. Es decir, vas más a la parte de la, digamos, patología de la curva que en la curva misma. Claro. ¿Sí? Y entonces fue cuando me pregunté, pues sí, muy bien, la columna tiene esas curvas, pero ¿para qué? ¿Por qué las tiene? ¿Por qué tiene esas curvas? Y entonces las curvas de la columna son de dos tipos, o las que tienen concavidad interna o las que tienen concavidad externa. ¿Sí? Y entonces las que tienen concavidad posterior o externa, se llaman las lordosis. ¿Sí? Y las que tienen el sentido inverso se llaman las sifosis. ¿Sí? Y entonces la curvatura
hace que la distribución de la carga sea más uniforme. Hace que la distribución, por un lado, sea más uniforme. Sitting here, esa es Donna Summer, Hot Stuff, cosita caliente. Cosita caliente. Y cuando te lees el texto de la letra, dice, quiero una cosita caliente, que son los discos intervertebrales. Claro, uno piensa que es una almohadilla, simple y llanamente, pero no es así. Se compone básicamente de dos elementos. Una parte, digamos, central, que es el núcleo, que es como una bola de agua gelatinosa que está atrapada en una estructura. Una estructura que es como una especie de... No es un cartílago realmente. Cartilaginoso. Como un moco, ¿sí? Atrapado ahí, ¿sí? Que está rodeado por lo que se llama el anillo fibroso, ¿sí? El anillo fibroso no es un anillo, son muchos anillos. Para que te hagas una idea, es como si hubieras cortado un árbol y vieras los anillos del árbol, así. Pues ese es el nuestro. Esos anillos forman círculos que van ampliándose alrededor del núcleo pulposo, ¿sí? Pero tienen una característica importante, ¿no? Que fíjate que uno dice, pues mira qué chorrada, ¿no? Las cosas que se inventa la naturaleza. Pero este anillo viene cortado así. El siguiente viene cortado así. El siguiente vuelve a ser cortado así. El otro vuelve a ser cortado así. Claro. Y eso es lo que hace que ese anillo tenga una resistencia mayor. Increíble. Y le permita deformarse hasta un cierto punto sin sufrir daños. Permite hacer varias cosas. Por una parte, separa una vértebra de la otra. Por otra parte, soporta las cargas. Y por otra parte, reduce la fricción. ¿Sí? Fíjate, tiene más funciones de las que uno se imagina. Pero hay hay dos detalles que son muy importantes. No tiene vasos sanguíneos, ni tiene inervación. De tal manera de que si le pasa algo, ¿sí? No tiene capacidad de autorregeneración. Es decir, no se puede autocurar, como sí pasa con muchas otras partes del cuerpo, ¿sí? También eso significa que si le pasa algo, no te duele. Eso te iba a decir. No te duele. Cuando le pasa algo y afecta otra estructura, es la otra estructura la que te duele, pero no te duele el disco intervertebral, ¿sí? Ahora, eso también, ese tipo de estructura que tiene el anillo, le permite soportar muy bien las cargas, ¿sí? Sobre todo las cargas de compresión. Fíjate que cuando uno comprime en una forma lineal, pues de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero de una forma lineal, ¿sí? Pero le hace que soporte muy mal los cizallamientos, es decir, los pinzamientos. Si por cualquier motivo se pinza, lo soporta mal y es capaz de lesionarse con mucha facilidad, ¿sí? Ante un pinzamiento, ¿sí? Los dos, tanto el núcleo como... ¿Qué es un pinzamiento? Para que lo sepan nuestros oyentes. Pues, por ejemplo, pues mira, me voy a pinzar la pulpa de mi dedo. Así, es un pinzamiento. ¿Pero qué pinza el disco vertebral? Pues lo puede pinzar normalmente el espacio entre una vértebra y la otra. Cuando tú sobrepasas la capacidad de carga, puede hacer que al moverse la vértebra, le dé un pellizco al disco. Okay. Es muy común, fíjate, hablábamos de que la parte anterior de las vértebras soportan una mayor carga que la parte posterior, ¿sí? Eso también hace que parte de la forma de la vértebra tenga aunque cuando uno las ve en la radiografía parece que fueran cúbicas, sí. En realidad no son cúbicas, son ligeramente aplanadas en la parte de adelante y más gorditas en la parte de atrás. De tal manera que cuando se produce una sobrecarga que lleve más de lo que es capaz de soportar esa parte de la vértebra o la vértebra en general, se colapsa la vértebra, eso es lo que se llama una fractura por aplastamiento, se colapsa la vértebra, pero no se colapsa así, sino que se colapsa así y deja una lesión, una vértebra que tiene una forma de una cuña evidente. ¿Ves? Entonces es, por ejemplo, muy común encontrar esas vértebras en cuña,
pues por ejemplo, en personas que han trabajado toda su vida, por ejemplo, soportando cargas importantes, un albañil, un transportador, una persona que de esos que cogía el bulto de 50 kilos de cemento y se lo echaba al hombro, o cosas así por el estilo, o los que, por ejemplo, levantaban en envión, ¿sí?, agachados en flexión, no agachados en cuclillas, como en cuclillas, sino agachados en flexión para levantar en envión un peso. Entonces, ese tipo de cosas superaban la posibilidad de carga de algunos de estas. ¿Ves? Que nos quedan 2 minutos. Pues en 2 minutos, 2 detalles. Ajá, para que nos vuelvan a conectar el viernes. Como que ya viene. decíamos que el disco intervertebral no tiene capacidad de regeneración, el que tienes, lo tienes para toda la vida, básicamente. Sí. Pero es curioso porque ese núcleo pulposo, dijimos que era como una gelatina babosa. ¿Se va endureciendo, ¿sí?, con el tiempo? Pues sí, es normal, porque tiene poros. Y esos poros le permiten que entren y saquen agua a lo largo del día, ¿sí? Entonces, esa agua la botan, por decirlo, a través de los poros al periósteo de la vértebra durante el día, con lo cual se van desecando durante el día y eso hace que a lo largo del día se vayan haciendo más sensibles a una pérdida de capacidad de trabajo. Pero durante la noche hacen justamente lo contrario. Y así nos quedamos para el viernes que viene. Nos tienen que volver a sintonizar. Feliz fin de semana. Sigan oyendo Onda 0, 101.fm. ¡Chao!